Muy buenos días. El día de hoy vamos a conversar algo respecto a lo que es la audiometría. Pues decimos que vamos a hablar en sí sobre la audiometría tonal. Esta es la prueba que nos permite evaluar el funcionamiento del sistema auditivo y nos va a ayudar a revelar si la audición se encuentra alterada en la parte en sí de transmisión del sonido, ¿sí? O si no se encuentra relacionada con la parte del oído interno, es decir, la parte del sistema nervioso del oído, para poder definir así su tratamiento a seguir. Recuerden de que si existe una alteración en la parte de conducción o de transmisión, es decir, del oído externo, membrana timpánica, oído medio, la cadena osicular, ¿sí? Hablamos de una hipoacusia de conducción. Si existe una alteración en sí a nivel del nervio auditivo o a nivel del órgano de Corti, donde será la transformación de energía mecánica a energía eléctrica, ¿sí? Y a nivel del nervio auditivo, hablamos de una hipoacusia neurosensorial. Pero cuando se encuentra alterado tanto la parte de conducción como la parte neurosensorial, pues vamos a hablar de una hipoacusia mixta. Entonces, la audiometría nos va a permitir registrar, ¿sí?, en dónde se encuentra el daño y poderle transcribir a una parte gráfica que sería el audiograma. Entonces, como podemos observar en esta imagen, la audiometría se lleva a cabo en una cabina audiométrica, es decir, que una habitación acondicionada acústicamente, y sus paredes deben estar cubiertas por materiales que van a absorber el sonido para reducir la reflexión del sonido y las ondas estacionarias. Como podemos observar, aquí se encuentra el audiólogo y en la parte interna se encuentra el paciente. Aquí vamos a ver el audiómetro en donde se van a registrar cada una de las ondas o respuestas que el paciente lo va a dar, en donde vamos también a ver que el casco, tenemos la parte aérea a nivel del pabellón auricular y la parte ósea a nivel de la mastoides, ¿ya? Entonces, es muy importante en donde el audiómetro emite señales de este test a varios niveles de presión de la onda sonora, ¿sí? Y a varias frecuencias. La persona cuya audición se desea medir se va a encontrar dentro de esta cabina y va a indicar cuando escuche las ondas que envía el audiólogo. Entonces, estas ondas vamos a graficar en este papel que es aquí, que es el audiograma, donde vamos a tener en las verticales, vamos a encontrar los decibeles desde 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, hasta 100 decibeles, depende de la pérdida. Y en la horizontal, pues vamos a registrar los hercios, en donde vamos a encontrar las frecuencias graves, 125, 250, 500 y 1000, y las frecuencias agudas en 2000, 4000 y 8000. Aquí es muy importante, pues, recordar que las frecuencias conversacionales, es decir, que el paciente eh, tiene su mejor comprensión de la voz, pues están a nivel de la onda de 500, 1000, 2000 y 4000. Esto lo vamos a analizar más adelante para que vean cómo se va registrando cada una de estas em, tonalidades, ¿sí? Entonces se dice que es normal, se dice que una audición es normal cuando va desde 0 hasta 25 decibeles, ¿sí? Es decir, que se encuentra dentro de los umbrales auditivos. Cuando la pérdida va por debajo de estos, pues ya hablamos de una pérdida acústica. Hablamos de una pérdida auditiva leve cuando van las ondas desde 25 hasta 40 decibeles. Hablamos de una pérdida moderada desde 40 a 70 decibeles. Hablamos de una pérdida severa de 70 a 90 decibeles y una pérdida profunda más de 90 decibeles. Recuerden que cuando hay una pérdida profunda bilateral, pues hablamos de una anacusia. Entonces, así vamos a ir indicando cómo se van registrando cada una de las ondas que emite el audiómetro. Para esto, para poder saber cómo registramos, pues
el monigote de Fowler es quien representa el código internacional de las notaciones de respuesta, en donde podemos observar este gráfico, ¿sí? Que las orejitas a este lado, tanto la parte derecha como la izquierda, van a representar la parte ósea, cuando hablamos de algún daño a nivel del nervio. Y mientras que los ojos, en este caso el círculo en el oído derecho y la X en el oído izquierdo, van a representar la vía aérea, ¿sí? Otra cosa es muy importante recordar que todo lo que es derecho se va a encontrar graficado con color rojo y todo lo que es izquierdo se va a graficar con un color azul. En la parte de acá abajo podemos observar, he puesto aquí, estos signos, ¿sí? Que en vez del círculo es un triángulo y en vez de la X está un cuadrado. Esto nos quiere decir de que el audiólogo o la persona que se encuentra haciendo el audiograma, ¿sí? Va a utilizar estos signos cuando utilizamos un sonido blanco en el oído contralateral. Es decir, se enmascara ya la audiometría. Y en vez de utilizar el menor que o mayor que, pues utilizamos estos corchetes, ¿sí? En vez de estos signos, igual cuando valoramos la parte ósea, pero de pacientes que se encuentren con enmascaramiento, ¿sí? Esto es muy importante que lo recuerden cuando vean audiometrías con este tipo de signos. Entonces, aquí podemos observar, vamos con los ejemplos, ¿no es cierto? Lo que podemos rescatar. Vemos en esta audiometría a un paciente en donde hemos graficado, recuerden que el menor que, ¿no es cierto?, del oído derecho, estamos representando la parte ósea del oído derecho. En este caso está a nivel de los 10 decibeles, tanto las frecuencias de 125, 10 decibeles a la frecuencia de 250, 10 decibeles en la frecuencia de 500, asimismo 10 decibeles en la frecuencia de 1000, 10 decibeles a la frecuencia de 2000, 10 decibeles a nivel de la frecuencia de 4000 y 8 decibeles, 10 decibeles a nivel de la frecuencia de 8000. Graficamos esta línea y nosotros vamos a entender de que el nervio se encuentra absolutamente normal. ¿Por qué? Porque esta línea se encuentra por encima de los 25 decibeles. Ahora, ¿qué ha pasado con la vía aérea? Veamos que se encuentra graficada a nivel de los 125, 40 decibeles, a nivel de los 250, 30 decibeles, a nivel de los 500, 1000 y 2000, a nivel de los 40 decibeles, a nivel del 4000, a nivel de los 30 decibeles y a nivel de los 8000 en 40 decibeles. Como podemos observar, hay una pérdida, ¿sí?, auditiva en las diferentes frecuencias, pero solamente de la vía aérea. Es decir, tenemos un oído que tenemos una vía ósea normal por encima de los 25 decibeles y tenemos una vía aérea del oído derecho alterada. Entonces aquí hablamos de una hipoacusia conductiva. Esto es una hipoacusia de conducción o hipoacusia de transmisión, porque existe este espacio, o también llamado gap, entre una y otra vía, tanto la vía ósea como la vía aérea. Vamos a darles otro ejemplo. En esta misma audiometría, pues vamos a ver qué ha pasado con el oído izquierdo. Como podemos observar, igual vemos el registro. Primero vamos a ver siempre el registro de la parte ósea, ¿sí? En este caso, como es oído izquierdo, pues vemos el mayor que, ¿sí?, a nivel de los 125 decibeles en 50, a nivel de los 250 en 60 decibeles, a nivel de los 500 hercios 60 decibeles, a nivel de los 1000 70 decibeles y a nivel de los 2080, a nivel de los 4080 decibeles y a nivel de los 8000 90 decibeles. Como podemos observar, existe una pérdida en todas las frecuencias de menor a mayor. Y de igual manera, asimismo, se encuentra junto una pérdida de la parte conductiva, ¿no es cierto? Se encuentran iguales, sin haber este espacio que habíamos hablado del gap, se encuentran juntas. Entonces, cuando encontramos este tipo de pérdidas auditivas, pues hablamos de una pérdida neurosensorial. Cuando existe tanto pérdida de la vía
ósea como de la vía aérea sin existir este espacio o gap. Hipoacusia neurosensorial. Vamos a hablar otro ejemplo. Aquí hay un cambio con respecto a la audiometría anterior. Vean cómo existe, ¿no es cierto?, una pérdida de la parte ósea, ¿sí? Niveles 50, 60, 60, 70 decibeles, 80 decibeles y hasta 90 decibeles. Igual, desde las frecuencias graves a las frecuencias agudas. Pero aquí hay una diferencia con la anterior, de que existe este espacio o este gap entre una y otra medición, ¿no es cierto?, tanto de la vía ósea así como de la vía aérea. Entonces vean cómo la vía aérea se encuentra con una pérdida más grave a nivel de 70, 80 decibeles, a nivel de 2000 baja a 90 y en 4000 y 8000 casi está en 100 decibeles. Cuando encontramos este tipo de gráfica, hablamos de una hipoacusia mixta. Entonces, esto es una hipoacusia mixta. Ya tenemos los gráficos, ¿no es cierto? Recordarles, hipoacusia de conducción de oído derecho, hipoacusia neurosensorial de oído izquierdo y una hipoacusia mixta de oído izquierdo. Mientras que acá tenemos una hipoacusia conductiva de oído derecho. Recuerden, todo lo que es rojo, oído derecho, todo lo que es azul, oído izquierdo. Esto para recordarles de cuando hablamos de gap o brecha, ¿sí?, o espacio, cuando existe más de 15 decibeles. Vean en este espacio cuánto de gap tenemos. 10, 20, 30 decibeles a este nivel. Acá tenemos 10, 20 decibeles a este nivel. Vean a nivel, en las 1000 hercios, ¿cuánto tenemos? 10, 20, 30, 40 de gap o de espacio. ¿Qué pasa en la mixta? También existe un gap. 10, 20 aquí, 10, 20 acá, 10, 20, otro espacio de gap. Aquí tenemos solamente 10, pero recuerden de que ya existe un espacio en una, en dos, en tres frecuencias, entonces ya podemos denominar un gap o un espacio o una brecha en estos tipos de audiometrías. Entonces, así continuamos, pues, ¿cuál sería el diagnóstico en sí ahora con nombre y apellido, que es lo importante que tenemos que dar? Primero, en este caso, como ya hemos hablado, tenemos, ¿cierto?, el nervio del oído derecho que se encuentra normal, pero existe la parte aérea del oído derecho se encuentra alterada. Por debajo de 25 existe este espacio o gap de más de 15 decibeles, por lo que hablamos de una hipoacusia de conducción de oído derecho. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos si es leve, moderada o severa? Pues vamos a ver la parte aérea, en este caso tiene 40 decibeles, ¿a nivel de qué frecuencias? De las 500, 1000, 2000 y 4000. Son las únicas que vamos a tomar en este caso. Entonces, toda la frecuencia de 40 decibeles, que es la que más está con pérdida, ¿no es cierto? La frecuencia de 1000, la frecuencia de 2000 y la frecuencia de 4000. En este caso sería 40 más 40 más 40 más 30. Estas cuatro, una vez que sumamos esto, dividimos para 4 y nos da un porcentaje de 37.5, que sería una pérdida leve. Entonces, una hipoacusia conductiva de oído derecho leve, ¿sí? Hipoacusia de oído derecho leve, hipoacusia conductiva. ¿Qué pasa en este caso de acá? ¿Sí? ¿Qué frecuencias vamos a tomar? Las frecuencias de 500, 1000, 2000 y 4000. En este caso sería 65 más 75 más 85 y más 85. Entonces sumamos la frecuencia de 500, de 1000, de 2000 y 4000 y la dividimos para 4. Tenemos un porcentaje de 77.5 decibeles. Entonces vamos a hablar de una hipoacusia neurosensorial, ¿no es cierto? Porque no existe gap, ¿sí? Porque tiene una pérdida tanto ósea como aérea, ¿sí? Y de 77.5 decibeles, que sería una pérdida
severa. ¿Ya? Entonces, una hipoacusia neurosensorial de oído izquierdo severa. Así se va dando los diagnósticos de cada uno de estas audiometrías. Espero que les haya quedado claro, ¿no es cierto? El tipo, cómo se dan los diagnósticos en este tipo de audiometrías. Ahora, ¿esto es una audiometría especial o una audiometría de screening? ¿Cuál es la diferencia con las audiometrías anteriores? Quiero que se den cuenta de que solamente se encuentran graficadas las vías aéreas, no se encuentran graficadas las vías óseas, tanto ni de mayor que ni de menor que, ¿no es cierto? Ni del oído derecho ni del oído izquierdo. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuándo se hace este tipo de audiometrías? Estas audiometrías ustedes van a ver mucho cuando llevamos un audiómetro a hacer screening. Esto se hace especialmente en escuelas, en empresas, ¿no es cierto? O también lo están haciendo ahora para retirar la licencia. Entonces, primero se les hace una evaluación solamente de la vía aérea, se le coloca el casco de la audiometría y se le envía los sonidos. En este caso, en este paciente, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a ver? De que su oído derecho se encuentran todas las ondas por encima de 25, si ven 10, 20, 20, 10, 20, 10, 20. En cada una de las frecuencias se encuentra por encima de 25 decibeles, por lo que decimos que su oído derecho está normal. Pero ¿qué pasa con su oído izquierdo? Existe una pérdida, vean, a nivel de 40, a nivel de 50 y a nivel de 60 decibeles en el resto de frecuencias. Entonces aquí nos hace sospechar de que existe una pérdida auditiva. Como les dije, solamente es una audiometría de screening. Si encontramos este tipo de audiometrías, pues tenemos que solicitar al paciente de que se realice un examen completo en un centro audiológico adecuado, que tenga toda la cabina y todo el sistema audiométrico para que se haga una audiometría completa y así poder dar un diagnóstico. Muchas veces este tipo de pacientes se hacen las audiometrías y al valorar, pues, vemos que existe algún tipo de inflamación en el conducto auditivo externo, algún tipo de inflamación en la caja timpánica, o en ocasiones existe algún tipo de tapón de cera, pero para descartar de que el nervio se encuentre dañado, de que a nivel del el órgano de corte se encuentre dañado, pues hay que hacer una audiometría completa, una audiometría laminar con las que habíamos indicado anteriormente, para ver qué tipo de pérdida tiene y puede dar el diagnóstico certero al paciente. Pues eso es todo, pues espero que les haya quedado claro con respecto a las audiometrías y cualquier duda no duden en escribirme. Un buen día, cuídense mucho.